7:28. Ayer, como para no perder la forma, profesores, miembros de ADP, vinieron desde diferentes pueblos a protestar frente al Ministerio de Educación, reclamando nombramientos. Ayer jueves, día de clase. Pero probablemente llegaron tarde a sus respectivos pueblos y tampoco como no hay gobierno que los pudieron reintegrarse a su docencia. La docencia era de Asua al Ceibo, sí. Atomayor. Hace unos días celebraron una asamblea, luego las elecciones, y al otro día, claro, había que celebrar el triunfo de Eduardo. Entonces, bueno, perdimos 4, 5, 6, no importa, no hay 4% que da para toda la vaina, y eso no es problema. Bueno, ayer fue muy intenso el día en el Congreso Nacional y sus alrededores protestas que se mantienen desde hace días contra la reforma fiscal. Hay letreros, muchos letreros alrededor, discursos y gente enojada con el planteamiento de reforma. Dentro, desde las 10 de la mañana, hubo muchas exposiciones, desde las 10 de la mañana hasta las 10:15 de la noche. 115 expositores, unánime el rechazo a la propuesta de reforma, y hubo gente allí que le hizo pasar mal momento a diputados, porque no solo era contra la reforma, sino que leyeron muchas cosas a esos diputados de frente, entonces con aplausos. Y bueno, ese es un ejercicio interesante, a veces entre diputados, entre senadores, más pasable, ¿no? Los legisladores se acostumbran, pero cuando el ciudadano, el que le vota, se lo dice de frente, ahí es quizá un poquito más duro, más incómodo para los legisladores, pero ese es el ejercicio. Incluso que debería estimularse más, deberían haber más vistas públicas, más gente de frente a sus legisladores, diciéndole lo que cree, lo que piensa. Esa a veces es la democracia. A veces pasa mucho tiempo en esa articulación, si se puede usar el término vertical. Hablan los funcionarios de elección o de decreto, y la gente reacciona algún día o vota cada 4 años, pero estos ejercicios son buenos, que la gente diga lo que cree. Hubo cacerolazos ayer también en diferentes puntos de la ciudad. Tengo un amigo, una suerte de reportero de los cacerolazos, en la parte suroeste de la ciudad, por ahí por donde vive Julián, por donde viven los ricos. Sí, cómo no. Y siempre me manda el efecto de los cacerolazos, sonaba todo, la intensidad, ¿verdad? Entonces uno oye duro. No, la ciudad entera estaba así. No, la ciudad entera no, pero se oyeron fuerte. Muy fuerte los cacerolazos. Y por eso incluso hay gente planteando el retiro de la reforma. Nosotros decíamos hace días que esa es una opción sobre la mesa que no puede desecharse. No puede desecharse porque además, si la reforma ayer es previsible una mayoría de rechazo, pero la mayoría era rechazo absoluto, no reforma o cambio. Pero tampoco en el ámbito oficial usted nota defensa. Son contados los funcionarios que están en la calle. La reforma la planteó el ministro de Hacienda, pero cuando el presidente aparece a su lado y los recaudadores, la propuesta del gobierno. Y en la semanal estaba el presidente avalando la propuesta, aunque técnicamente es del ministerio y tiene un fuerte acento de Jochi Vicente. Yo decía aquí antes de la propuesta de reforma que había líneas diferentes, que la más radical era la de él, y en los hechos se llevó de un plumazo
numerosos estímulos a sectores productivos, se arribó, punto. Y la actitud era de no seguir discutiendo eso. Él dijo que ya está eso muy discutido. Y bueno, y generó ahí una situación que hay gente que le ha calificado hasta de soberbio en la forma en que respondió muchas cosas. Entonces, hay también un comportamiento ciudadano y de gremios de rechazo. Ayer, repito, mucha gente, muchas instituciones desfiló por el Congreso Nacional, y hoy en Diario Libre hay una sección que, como no tiene firma, suponemos, es del periódico, ¿no? Es de la dirección del periódico. Exacto. El espía dice el papelazo. La oposición prefiere bombazo, pero habrá otros que encuentren en papelazo una mejor descripción para la modernización fiscal. Al presidente, de ordinario comedido, le prepararon un brebaje tributario de toxicidad política innegable. Dada la metida de pata profunda, habría que esperar correctivos de igual calado, dice el espía de Diario Libre. En las graderías hay ya reclamos de sangre, y por verse está si los platos rotos tienen dueño. Fíjense que ya nadie defiende la reforma. ¿Y quién pagará por el papelazo con IVA incluido? Papelazo, sí. Ese es un comentario breve en la sección al espía de Diario Libre, que por el otro lado, el presidente del Consejo del Periódico habla de los beneficios del diálogo, de lo bueno del diálogo en democracia. Entonces, hay que repensar todo esto, hay que repensarlo. Andy Dawarre decía repito, en el programa de Pablo, que cuando le prepararon la reforma a Danilo, con el BID incluido y todas esas cosas, cuando llegó a la lectura política, o sea, al presidente, le dijo, aguántame eso, espérame eso, aguántame eso. Porque es diferente, y lo he repetido, la suma, lo aritmético en el técnico, en el tecnócrata, que la lectura política de estos asuntos tan delicados, que tienen que ver, por un lado, con el estómago de mucha gente, y por el otro lado, con empleos, con capacidad de desarrollo, pues, tiene que ver con todo, porque en la reforma, bueno, casi ningún sector está exceptuado, y cuando se deja en solo 7 productos las exenciones de IVA, está todo el mundo afectado. Pablo insiste mucho en el café. Ya yo he bebido 2 veces café hoy. Aunque sea del 12 al 18, presidente, es un 6. Del 12 al 18 le estamos subiendo un 33%. Ya todo está afectado. Entonces hay que repensar esas cosas. No me gustó, y supongo que a mucha gente no le gustó ayer, que por eso el listín titula unas vistas públicas paralelas, que el presidente recibe a los evangélicos y anuncia que no habrá cargas para ellos. Mucha gente estaba, como referí aquí hace unos minutos, reclamando en el Congreso, y bueno, esos reclamos, dijo el presidente Pacheco, serán llevados al presidente, que ya debe conocerlos, ¿no? Muy bien. Pero en este contexto es de mal gusto que se anuncie una exención en una reunión a un sector improductivo, a un sector que, bueno, para usted ser
un padre de iglesia, un párroco de iglesia, usted tiene que estudiar, usted tiene que formarse, usted pertenece a una institución que uno le critica cosas, pero es muy rigurosa y tiene que ver con decisiones que son rigurosas, pero para usted ser pastor de iglesia, usted simplemente coge una bocina y pone una cosa de esa y comienza a recaudar dinero. Ujú. Tan simple como eso, ¿eh? Así es. Y no importa que moleste al vecino, no importa que le va la vida a la gente, no importa. Entonces no es lo mismo. Uno aquí ha criticado el concordato, los beneficios a la iglesia, posturas de la iglesia como institución, pero no es lo mismo. Entonces, si sectores productivos, como nos daba una clasecita formidable ayer el señor Calderón, Excelente ejemplo. ese que presidente tú del Consejo de Comercio y Producción, De Baní. un hombre de Baní, un hombre trabajador, Calderón de Baní, 51 años trabajando. pones. Una estrella de entrevista. 51 años trabajando. Si este tipo de negocio, este tipo de personas, este tipo de actividad está cargada, y ahora muchas de estas actividades de 0 a 18, ¿cómo es posible que una actividad improductiva, donde hay gente muy buena, pero hay muchos oportunistas y gente que ha encontrado en eso una suerte de emprendimiento, de que usted tiene habilidades para persuadir y usted con un micrófono y monta un negocio? Entonces, en una sola reunión, el presidente que le anuncia, no hay problema, no lo vamos a exonerar, no va a haber cargas. Y ha habido muchas reuniones de sectores productivos con funcionarios y hasta con el mismo presidente, y no han recibido de inmediato ese beneficio. Entonces hay que andar con cuidado en esto, hay que andar con mucho cuidado. Otra cosa, el presidente Abinader puso el pecho y se puso en los hombros a muchos candidatos, a muchos aspirantes, algunos muy malos, y salieron beneficiados con el voto ciudadano. El presidente lo puso en los hombros. Hoy mucha de esta gente está en huida, mucha gente en huida. El presidente está cargando poniendo el pecho. Y hay otros por ahí que están agachados. La propuesta es del gobierno, el presidente la ha asumido, le ha dado la bienvenida al diálogo y ha hablado de que hay cosas que se podrían rectificar, pero la asumió al momento que aparece al lado del ministro de Hacienda, cuando se anunció en la semanal. Pero el gobierno es un todo, de consejo de ministros y de directores y otros que no participan de ese órgano, pero que son funcionarios de gobierno y deberían estar defendiéndolo, su reforma, porque no es para lo bueno. En los gobiernos así, en los gobiernos hay cosas muy difíciles, pero hay que asumirla. Eso, los presidentes siempre son la última instancia, se constituyen en la última instancia. Aunque el presidente Abinader ha cometido el error en muchos casos de que él no queda como última instancia, sino que él sale y el primero que da el pecho. A veces por funcionarios, por personas que no debe dar el pecho, no debe dar el frente. Entonces todo esto hay esta mezcla, ¿no? Está con la fiscal, hay otras propuestas que están en el Congreso, pero esta es la más difícil porque esta es la que afecta a todos, a todo el mundo, la afecta o impacta de una manera u otra. Concluyo en que el presidente con su equipo o con los mayores dolientes de su gobierno pondere una profunda reflexión donde, reitero, esté también sobre la mesa. No digo que retire eso. Que la retire. Como dice Julián ahora, dice Leonel Fernández, dice nuestro colega Jovine,
Retire eso, presidente, en el listing. Consensúe primero. Pero el retiro de la reforma debe estar sobre la mesa, debe ser de las ponderaciones. Hay, claro, consecuencias sobre el crédito del país, el riesgo del default, y hay muchas cosas, hay muchas implicaciones, pero debe ponerse sobre la mesa eso también en una profunda reflexión. ¿Qué sería peor? Eso debe ser una discusión en el equipo de gobierno. Reitero, sobre todo de los más dolientes, porque hay gente que puso pies en polvorosa o hizo mutis for el foro, como dicen en teatro. A las 7:41 Pablo Maquín. Bueno, la verdad que yo tengo